Y de regreso estamos y nos acompaña la licenciada Heidi Camilo, como cada 15 días. Un placer, licenciada, tenerla en el programa. Siempre. Tratar un tema muy interesante. Hablábamos ahorita cuando estábamos fuera del aire acerca de casos que están ocurriendo. El caso que le comenté del señor que mató a su esposa y a una hijastra y luego él comete el suicidio 3 días después. Va al médico porque se siente, habla de que se tomó un producto que sirve para la hierba, ¿no? Para un poco quemar la hierba, creo que se llama Gramazán, y si es una marca, valga la cuña, y luego muere, ¿no? Muere ya, y él hace la historia antes de morir. ¿Qué está pasando, licenciada? Hay mucho temor, están ocurriendo muchos casos iguales a este. Ayer estaba aquí la licenciada Rosana Reyes, doctora Rosana Reyes, procuradora de la mujer, y hablaba de que esos son los casos que se conocen. Sí. Esos son los que uno ve en los medios, pero a diario ocurren casos que tal vez no terminan en muerte, pero psicológicamente pueden matar a una persona, pueden hacer un daño, una muerte psicológica a una persona, a una mujer. Claro, mira, de hecho, lamentablemente, me tocó ver ayer en los medios de comunicación, en un periódico específico, cuando hablaban de los feminicidios, de que en los primeros 4 meses, es decir, de enero a abril, habían muerto 66 mujeres. Sí. No estamos contando ni las víctimas de mayo, ni las de junio, ni las que van ahora empezando julio. Lamentablemente vamos a cerrar un año, según el pronóstico, bastante malo. Y cuando en una sociedad hablamos de que se cuentan las mujeres muertas, estamos hablando de que hay algo que está pasando, hay algo que está realmente moviendo. Y lamentablemente me he encontrado con personas que me dicen, es que está aumentando. No, es que ahora se está haciendo pública la problemática de la violencia. Ahora ha salido del ámbito de lo privado a los medios de comunicación, a las fiscalías, al Ministerio Público. Pero como Rosana decía, la mujer que matan en la loma, que nadie se entera, que se enteran los que viven en esa comunidad, la velan, la entierran y es una muerta que no se cuenta. Lamentablemente vamos a tener muchos de estos casos porque recordemos que en nuestro país hay un subregistro como tal. Esos son las mujeres que llegan al cementerio. Pero yo que trabajo desde hace muchos años el tema de la violencia intrafamiliar, te puedo decir que hay una muerte emocional, que la violencia psicológica y la física va dejando unas secuelas que se van arrastrando en el tiempo, que las mujeres muchas veces llegan al suicidio y se cuenta como un suicidio, pero fue más bien un homicidio, porque tal vez no fue la mano ejecutora, pero fue la persona que llevó hasta el estado donde la mujer decidió que la única solución era quitarse la vida. ¿Cuáles son, vamos a ver, las razones? O sea, hay estudios que se han realizado con respecto a esto. ¿Cuáles son las razones por las cuales un hombre, dentro de lo que es su crianza, su crecimiento, adquiere esas, vamos a decir, ese deseo, ese ímpetu tal vez de agresivo, de agresor? ¿De dónde nace? ¿Dónde se adquiere eso? ¿Cómo se adquiere eso? Definitivamente son muchos los estudios que se han hecho. Hay una parte que ha querido venderle a la población de que es una enfermedad que se hereda. No, la violencia no se hereda, damas y caballeros. La violencia es una conducta que se adquiere con el paso de los años. No podemos hablar de una causa. Tenemos que hablar de multicausales y multifactoriales. Perdón, no podemos decir que se trata del alcoholismo o la drogadicción, porque muchos agresores no consumen ni drogas ni alcohol. La violencia radica en este patrón conductual que busca la sumisión absoluta de una persona, la sumisión, vamos a decir, la no persona, el quitarle la humanidad al otro para yo poseerlo como un objeto. Entonces el hombre que ejerce violencia, y aclaro por qué digo el hombre que ejerce violencia, porque no todos los hombres son agresores. Hay hombres muy funcionales en parejas que tienen familias saludables, mujeres que tienen familias saludables, pero cuando en una familia la manera de resolución de conflicto es a través del maltrato, entonces estamos hablando de violencia intrafamiliar. Dice, hay dos formas, dos vertientes, dos formas que se puede ver este problema. Está el problema de lo que está ocurriendo hoy día y cómo solucionar esto con ya estos adultos agresores. Y está también la situación de estos niños que hay que cambiarle o hay que criarlos en una cultura con unos criterios con respecto a la violencia
diferente a lo que tal vez a lo que criaron a los hombres de hoy día, que son más agresores, sacar ese machismo. Entonces yo quisiera un poco empezar por la parte del que ya es hoy agresor, ese hombre agresivo, ese hombre que ofende, que agrede, no solamente físicamente, verbalmente, económicamente, hemos hablado sexualmente, amenaza, que te voy a hacer esto, que te voy a quitar el dinero, que no pienses tú que si yo me divorcio, si tú me dejas, yo te voy a mantener, yo no, ¿tú me entiendes? O te va a pasar tal cosa, o sea, ese tipo de agresión. ¿Cómo nosotros, esos hombres, cómo se controlan, cómo se pueden ayudar? Porque necesitan ayuda. Mira, definitivamente vamos a tener dos niveles, la intervención y la prevención. La intervención, estamos hablando de los casos que ya se están dando, de mujeres víctimas y hombres agresores. No quisiera que vean que estamos satanizando al varón. No, lamentablemente el 97% de los casos es del hombre hacia la mujer. Sí. El 2% de la mujer, del 2% cruzado, es decir, entre hombres y mujeres, y el 1% de la mujer al hombre. ¿Qué podemos hacer? Tenemos primero que ver cuál es el tipo de agresor con el que estamos tratando. No todos los agresores son iguales. Vamos a tener una tipología. Vamos a tener en un primer lugar al hipercontrolador, que es este hombre que busca el control absoluto de todo, de que todo en ese hogar tiene que caminar conforme a sus reglas, cosas tan mínimas hasta como los adornos de una mesa, que si a él le gustan así o asá, tiene que ponerse porque él es el que él dicta. Y eso se extiende también a las áreas de trabajo, a las amistades. Es una persona sumamente controladora, que todo quiere que sea como él lo dice. Vamos a ver también el cíclicamente inestable, que es este hombre chabacano, chulo, que se ríe, que es simpático y de repente explota. De repente arma un lío, arma un show, agrede a la pareja o agrede a otras personas y luego se baja como la cerveza, por así decirlo, o como el refresco. Y vamos a tener al agresor antisocial, que es el agresor que no siente culpa, es el agresor que le planifica cómo va a dañar a la pareja, exclusivamente a la pareja, cómo va a lastimar, es manipulador, es concienzudo, es metódico, es decir, es un hombre que planea cómo va a someter a la víctima. Cuando hablamos de que los hombres agresores pueden recibir terapia, sí, pueden recibir terapia, pero lo primero que hace el especialista, porque tiene que ser un especialista en violencia quien trabaje con agresores, tiene que saber primero la tipología de la que estamos hablando. Por ejemplo, un hipercontrolador no va a dejar de ser hipercontrolador, Pablo. Lo que va a aprender, si está comprometido con la terapia, es a reconocer que está siendo un controlador y a cómo controlar su propio control. Sí. Que de vez en cuando... Tratar de autocontrolarse. Exactamente. Tratar de no ser tan manipulador, tratar de ver un poquito, de ceder más, de manejar esa carga de ansiedad cuando él no está controlando. Pero esto sobre todo en hombres jóvenes, porque un hombre de 50, 45, 60 años, no es que no pueda, pero le cuesta más que tal vez a un hombre de 20 o 25, claro. ¿Verdad? El cíclicamente inestable, pues también, porque al ser tan impulsivo muchas veces tiene grandes niveles de ansiedad y del trabajo va mucho al control de sus propios impulsos, pero lamentablemente con el antisocial, por ser un trastorno de la personalidad, es decir, es una persona que no siente culpa, cómo tú le inyectas arrepentimiento a alguien. Sí. No puedes hacerlo. Entonces, esa tipología tiene un muy mal pronóstico, por no decir que no se puede recuperar. Sí. De los agresores, lamentablemente, solo el 3% logra vivir. ¿De ese tipo? No, de general. En general, sí. El 3%, solo el 3% de los agresores, según las investigaciones que se han hecho en diferentes países latinos y europeos, logra, vamos a decir, que regenerarse o superar esta situación. Un 3%. Sí, generalmente con 2 años de terapia, tampoco es que es corriendo, son 2 años de terapia con un trabajo comprometido y real, porque este sistema de creencias donde yo soy el que tiene que dominar, el que todo se tiene que hacer conforme a lo que yo diga, es muy difícil de cambiar. Es como, por ejemplo, tú decías al principio con el asunto del pollo. Sí. Nos han educado porque esta es nuestra carne y hay que comerla, no importa lo que cueste. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces, hemos ido yendo creando conciencia, pero nos está costando todavía un poquito. Tenemos que hacer una pausa, licenciada, pero cuando regresemos de la pausa, yo quisiera que habláramos también de entonces... Usted ha dado un número, una estadística
que da miedo el hecho de que un 3%, solamente un 3% de los hombres latinos hablaba, o en general. Bueno, las investigaciones se han radicalizado más en Francia, España, Argentina, es decir, hay países que tienen muchas investigaciones y que han avanzado mucho. Bueno, pues un 3% es un número irrisorio, un número que de verdad... Entonces, tenemos que alertar a las mujeres y ver cuáles son esas actitudes que deberían ser alerta, que deberían decir, ok, aquí puede que haya un problema. Déjame yo, antes de que esto sea más grave, déjame parar esto o déjame tomar alguna acción. Claro. Regresamos después de la pausa. Y estamos de regreso y hablamos con la licenciada Heidi Camilo. Licenciada, hablábamos antes de la pausa, hacía una pregunta con respecto a cuáles son las señales que debe estar atenta a una mujer para darse cuenta que su pareja puede ser agresivo o es agresivo en potencia, porque tal vez en el momento no lo sea, pero hay algunas actitudes que tú dices, espérate, si de esto continuar puede degenerar en una agresión. Entonces, claro que sí. Mira, de hecho, como especialista en violencia te puedo decir que todas las conductas violentas empiezan en el noviazgo, no empiezan luego de casados. Son muy pocos los casos donde nos encontramos que se inicia la violencia luego del matrimonio. ¿Por qué inician en el noviazgo? Porque el agresor tiene que ir sentando las bases para que una vez estén unidos dentro de un hogar pueda debutar con otras conductas violentas. ¿Cómo darse cuenta en el noviazgo? Definitivamente el tema del control es un tema. Empieza a querer saber dónde estás, con quién hablas, con quién chateas, con quién conversas, quién te puso ese mensaje por Facebook o por Twitter o por todas partes. No, pero es para cuidarte porque yo te quiero mucho. No hable tanto con fulana, que fulana es como medio rara. Empieza el aislamiento. Las mismas amigas que en el periodo del cortejo le caían bien, ahora no quiere saber de ellas porque fulana es medio rara, fulana es como medio sinvergüenza, porque esto empieza una conducta de aislamiento, Pablo. Empieza a quitarle las amistades, a que no quieras que salga, que tu mujer salgas con familias o con amistades porque yo te quiero mucho y sal conmigo. Ven, que yo te busco, yo te llevo, yo te acompaño. Y este hombre se vuelve, vamos a decir, que un guardián de esta mujer, pero le vende esta guardia como mucho amor, y es que yo te quiero tanto que quiero estar siempre contigo. Empieza también a ridiculizarla muchas veces. Ah, pero es que tú te crees que tú eres inteligente, tú no eres una loquita vieja. Y empiezan estos juegos, entre comillas, que no son juegos, como una forma de minar el autoestima, como una forma de minar el pensamiento crítico. No ven que yo lo hago, que tú no sabes de eso. Y empieza a descalificarla en todos los procesos sociales, emocionales, laborales, académicos. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con episodios físicos, pero episodios que van, por ejemplo, con un apretón, que te toma por los brazos y te zarandea, o te da un empujón leve, o te da con la puerta del vehículo, o muy comúnmente te ala el pelo, y luego viene la fase del arrepentimiento, que es el pedir perdón, el discúlpame, yo no lo vuelvo a hacer, es que tú me provocaste, porque si tú no hubieras hecho eso, yo no me pongo así. Y la mujer, como ya está obviamente enrolada en el papel de víctima, asume la responsabilidad, justifica la agresión, le cree y reinicia la relación. Y ahora, esto se va dando de tiempo en tiempo. Ahora que usted habla de eso de justificación, conozco muchos casos de mujeres que dicen, no, pero es que lo que pasa es que yo me pasé. O él me dio, o él hizo tal cosa, pero fue que yo le di primero. O que yo hice tal cosa. O él me había dicho muchas veces que no saliera y yo me fui como sea. O sea, y justifican, y es muy común la justificación del por qué esa persona me... No hay justificación, licenciada, para que una persona... No hay justificación. De hecho, lo primero que el agresor hace, Pablo, es convencer a la víctima de que él no tiene responsabilidad de eso, de que la responsabilidad es de ella, y de ahí nace la justificación. Claro, pero en el caso de una agresión, hay una ley de la física que dice toda acción tiene una reacción, una ley física muy conocida.
una mujer es agresiva, es agresora, agrede a una galleta. Una mujer que le gusta, no sé por qué a la mujer le gusta dar galletas tanto. Porque no pueden dar trompones. Bueno, Pablo, pues dan una imagínate. galleta, tituá, sonar, de esas que suenan, que uno siente como tierra en la boca. Ok. No, a mí no me han dado, a mí no me han dado, a mí no me han dado, no me han dado. Pero conozco de casos de que sí, hay personas que le han dado. Esa reacción contra... ¿Es válida? ¿Es válida No, la reacción? ninguna reacción es Ni válida. siquiera por una galleta tituá. Ninguna reacción es válida. Sí. Ninguna reacción es válida. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que muchos hombres dicen, no, yo nunca le he puesto la mano. Sí. Pero en nuestros campos hay un viejo refrán que dice, a cuchillito de palo cualquiera lo matan. Este hombre empieza, por ejemplo, conductas negligentes, como que se toma todo el dinero de pagar la casa y de los muchachos. Discúlpeme que la interrumpa. Usted no me está contestando mi pregunta. No se justifica bajo ninguna Pero causa. espérese. Yo no estoy justificando. Yo no estoy diciendo en público que hay que reaccionar. Yo lo que quiero es que usted entienda una cosa. O sea, la ley física, toda acción tiene una reacción. Y lo digo porque conozco de casos muy cercanos a mí que se ha dado esta situación. La reacción... Gracias a Dios, la persona que hizo no tuvo una reacción, pero obviamente la intención sí estuvo. Claro. ¿Qué se hace? ¿Qué debe hacer un hombre? Y un poco hablando de los hombres, en un caso de que una mujer sea agresiva, ¿qué debe hacer? ¿De poner una querella? Puede hacerlo. Pero tenemos que diferenciar, Pablo, lo que es un episodio de agresión de lo que es la violencia intrafamiliar. Todas las parejas van a discutir. Todas las parejas van a presentar un momento de desacuerdo, que se suben los ánimos, que nos enrolamos en una discusión acalorada y de repente se suelta una galleta. Pero eso fue una eventualidad de un día. Y como tú haces la historia de que esta persona no le pega, sino que se retira, esa es la acción apropiada. Ahora bien, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de una manera de relacionarse estructuralmente que va caminando y va creciendo con el tiempo. Son dos situaciones distintas. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es que no se enrole en una discusión, marque distancia, a lo que llamamos tiempo fuera. ¿Qué se debe de hacer? Lo que hizo la persona que conoce. Sí. Mira, no vamos a seguir hablando, yo me voy. Y salir de la habitación, y si es posible, salir de la casa y dar una vuelta. Porque, bueno, uno de los dos tiene que poner un paro o un stop. Claro. No necesariamente. Y de verdad que la agresión es de verdad que es un mal que estamos viviendo, por desgracia. Nosotros recomendamos siempre que tomen mucha agua cuando usted tenga cualquier tipo de acción o piense hacer alguna acción hacia su pareja. Tome agua Planeta Azul. Señores, usted se ve un vaso de agua fría y les aseguro que se va a calmar. Agua Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. El agua Planeta Azul. Salud, licenciada. Y recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos, que les garantiza su retiro. Licenciada, ya por último tenemos que irnos, pero recomendaciones finales. Prevención. Miren, la violencia por sí sola no se detiene. Si usted es víctima de violencia, tiene que acudir a todos los servicios que se le brinden. Hay fiscalías barriales a las cuales usted puede poner una denuncia y va a ser remitida a un centro de atención terapéutica. Si no quiere poner una denuncia, vaya donde un especialista que trabaje el tema violencia, porque la violencia por sí sola no se va a detener. Sí. Necesitas un acompañamiento. ¿Y si usted es hombre? También. También tienes que buscar ayuda. Sí. Tú tienes la responsabilidad de tu propia vida y cuando tú te haces responsable de quién tú eres y de tus acciones, entonces eso habla del compromiso de evolucionar. Sí. Con el tema de los hijos, tenemos que aprender como sociedad a través de todos los actores sociales, la educación, Ministerio Público, policía, iglesias, todos. Tenemos que poner el tema de la equidad, de la justicia, de la igualdad como un eje transversal que se mueva en todos los niveles. Tenemos que educar a nuestros hijos para que la manera de resolver un conflicto sea el diálogo, no la violencia. Que tenemos que tener un sistema de creencias donde el hombre y la mujer sean iguales, donde uno no tenga que estar sometido al otro, porque donde hay jefaturas hay dictaduras. Así es. Licenciada, muchísimas gracias, un placer siempre tenerla en el programa y es un tema muy interesante que debemos seguir tratando en otro momento porque es un tema de vital importancia para la República Dominicana hoy día con todas estas agresiones que hay de hombres hacia mujeres que de verdad ya uno
tiene mucho miedo. Ya, ya hay temor porque creo que se nos está yendo de las manos. Muchísimas gracias por estar en el programa. A todos ustedes, gracias por su atención. A continuación, viene Sazonando con Rosana Ovalle. Pasen un buen resto del día. Bye, bye. Toda razón.